Dice el Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa va, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, es tiempo de poner una cuenta con Dios ahí. Dice el salmista: en tu corazón he guardado, mi corazón he guardado dicho para no pecar contra mí. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus manos delante de Dios? Quizás han tenido pensamiento contra nuestros hermanos. Somos un poco altivos, orgullosos. En la vida real hemos pecado contra Dios. Es tiempo, hermano, de ponernos cuenta con Dios. Dice Apocalipsis 5:8: cuando hubo tomado el libro, 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la honra y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Padre, en esta hora estamos agradecidos por este día que tú nos has permitido vivir. Gracias por tu amor, por tu misericordia que no pasamos cada día, cada mañana. Por este tiempo de estar en tu casa de oración, hay que estar a tu iglesia, la iglesia que tú ganaste por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. Gracias porque tú nos hiciste reyes y sacerdotes, porque por esa sangre podemos entrar al lugar santísimo para adorarte, para exaltarte. Hemos pecado contra ti, hemos formado nosotros delante de nosotros. Perdónanos. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Padre, tú eres santo, 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 y para siempre es tu misericordia. Padre, ayúdanos a vivir esa santidad que tú demandas de nosotros. Que nuestra alabanza, que nuestras acciones lleguen delante de ti como un incienso agradable, Señor. Queremos también que tú hables tu iglesia en esta mañana a través del pastor, Señor. Tenemos hambre de ser aquí. Que al estar aquí salgamos edificados con nuevas experiencias contigo. Prepara nuestra mente, nuestros corazones. A ti adoramos y a ti exaltamos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Cristo, te exaltamos.
Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor. Y ese es el propósito que nos reúne acá, adorarte, glorificarte y darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias por este privilegio que nos da de podernos reunir como iglesia, Señor, para expresarte esta adoración corporativa. Y te rogamos, Señor, que aceptes este servicio como una ofrenda grata ante tu presencia, y que tu palabra también trate con nuestras vidas, que ella cambie absolutamente todo aquello que sea necesario, que vaya transformándonos cada día más a tu imagen. Recibe tú toda la gloria, toda la honra, y ofrecemos este servicio en el nombre que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Que la buena obra empezó. Que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Que la buena obra empezó. Que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Solo su nombre merece ser exaltado. Su gloria domina los cielos y la tierra. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que lo alabe Israel, su pueblo cercano. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en
canto dice, su creación hoy se gozará. Hermanos, este es el día en el cual Él quiso gozarse en medio de nosotros. Gocémonos con Él. Es día de fiesta, hermanos. Alegrémonos y regocijémonos. Pueden tomar sus lugares. Y una luz del cielo que decía, una voz del cielo decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a la Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Yo bendigo tu palabra, pueden sentarse, vamos a dar el nuestro pastor, que tendrá la palabra de Dios en mañana. Bien, hermanos, gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con el Evangelio de Marcos. La lectura la extendimos un poco más, pero vamos a estar tratando solamente los dos últimos versículos. ¿Okay? Quizás algunos de ustedes dijeron, ¿y esto no fue lo que hablamos la semana pasada? Sí, porque yo los veo que están ahí. Vamos a estar tratando los versículos 14 y 15 solamente. Pero quería un poco que poder estar dentro del contexto para que también pudieran no mirar estos dos versículos fuera de todo su contexto, sino mantenernos dentro de lo que realmente, en este caso, Marcos está tratando de decirle a sus oyentes originales, y que ustedes puedan también mantener este hilo. Recuerden que una de las últimas cosas que encontramos, que estuvimos hablando la semana pasada, fue con respecto a las tentaciones de Cristo. Y de alguna manera tenemos que entender que si sabemos que el Evangelio fue dirigido aparentemente a la iglesia que se encontraba en Roma, en este tiempo en que es escrito, todo parece indicar que la iglesia estaba sufriendo persecución. Y Marcos quería asegurarse de que sus oyentes entendieran
que Cristo era vencedor sobre cualquiera de las cosas que pudieran venirle, e incluso sobre Satanás. Y ahí está expresado precisamente la idea de esta victoria sobre Satanás. Después ya cuando llegamos al versículo 14, lo que nos llama mucho la atención en este caso sobre este texto, ¿verdad? Es la manera bien corta que él describe la manera en que encarcelan, en este caso, a Juan el Bautista. De esta manera le está dando la entrada precisamente a lo que nosotros entendemos también como ese ministerio de Jesús. Fíjense que él hace una transición y le quiero que lo vean ahí. Dice el versículo 14, después de que Juan había sido encarcelado, dice el mismo versículo, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. O sea, que después que estas cosas habían sucedido, Jesús viene a proclamar el evangelio. Ya estuvimos hablando lo que significa precisamente el evangelio. La palabra evangelio trasciende a la idea de que es solamente una nueva noticia. Cuando hablamos del evangelio estamos hablando precisamente de esa noticia que aquel pueblo estaba esperando del Redentor, en este caso del Mesías. Y Marcos había estado asegurando de que esto ocurriera. Así que cuando miramos y entendemos que Jesús vino a hablar del evangelio, podemos hablar que vino a hablar de la salvación tan esperada en este caso por Israel, esa salvación, pero no era desde la perspectiva que Israel lo estaba mirando. Recuerden que la mayoría del pueblo simplemente estaba esperando un libertador político que en este caso, igual que la redundancia, los liberara de el imperio romano. No entendían que su mayor problema era precisamente el pecado, que era quien lo tenía separado de Dios. Y cuando Jesús viene a proclamar el evangelio, viene a proclamar las buenas nuevas, dice las escrituras que él viene a proclamar las buenas nuevas de salvación. No las buenas nuevas de salvación de un poder político, sino las buenas nuevas de salvación, en este caso, del pecado. Y este es para mí el punto más importante en que uno siempre tiene que estar pensando. Muchas veces creemos que Jesús viene y que viene a ayudarnos, sí, entendemos mucho el problema del pecado, decimos, sí, yo me arrepiento de los pecados para que el Señor entonces pueda hacer esto y lo otro a favor mío. Entiéndase que el mayor problema suyo no es ninguna de sus peticiones que usted tiene, su mayor problema es el pecado que le aqueja. Ese es el pecado que viene precisamente Jesús a salvar. Y en este punto nosotros tenemos que reflexionar, y yo creo, hermano, que muchas veces tomamos muy a la ligera lo que es el pecado. Y entender realmente la obra de Cristo. Cuando se habla de evangelio y de las buenas nuevas, usted tiene directamente que pensar en esa salvación. ¿De qué Cristo me salvó? ¿De qué me salvó? Si entiendo que el evangelio son las buenas nuevas de salvación, e incluso si entiendo que Cristo es el evangelio, Él mismo es el evangelio, ¿de qué Él me salva entonces? Él me salva del pecado, hermano. Él me salva precisamente de la condenación que tengo a causa de mi pecado. Así que en este punto, y son las cosas que el cristiano muchas veces lo va como que tomando a la ligera, e incluso muchas veces decimos, no, ya yo soy creyente, yo no necesito seguir con preocupándome tanto con estos temas de pecado. Sí, yo creo que el cristiano tiene que estar constantemente yendo a ese manantial, en este caso Cristo, a esas buenas nuevas, a edificar su alma y constantemente poder estar en una comunión con Cristo y tener el perdón de los pecados. Entiendo que los pecados, cuando uno cree, son perdonados, y créame que sí lo creo así firmemente, pasados, presentes y futuros, pero eso no implica que yo no tenga que ir a la Cristo en arrepentimiento cada día. Eso no implica que yo no tenga que ir a buscar cada día de Él, a buscar de ese evangelio, de esa buena noticia que me puede reconciliar con el Padre, porque cada vez que nosotros pecamos, nuestra relación
con Dios se ve afectada. Porque recuerden que nuestro Dios es un Dios como santo, santo, santo. Y mi pecado simplemente lo que trae es alejarme o quebrar esa relación que yo puedo tener con Él. Por lo tanto, tengo que ir cada día a arrepentirme. Y Jesús, ese es el evangelio que viene proclamando. Ese es el evangelio de las buenas nuevas. Y viene proclamando el evangelio, dice el texto, de Dios. Y continúa con el versículo 15, y aquí es donde yo quiero detenerme un poco más de tiempo, precisamente. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Creo que hemos ahondado sobre el asunto con respecto al tiempo se ha cumplido, ¿no? Recordemos que cuando se está refiriendo al tiempo se ha cumplido, está haciendo referencia al comienzo de lo que se conoce como la era escatológica. O sea, cuando dice que el tiempo se ha cumplido, es que ha comenzado ya los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Porque muchas veces ligamos la idea de los últimos tiempos ¿con qué? Con las catástrofes apocalípticas que vemos en algunas películas. Con toda esta ficción que muchas veces usted puede ver en películas que dicen ser cristianas, que hacen una descripción precisamente de Apocalipsis muy catastrófica, es la palabra. Sin embargo, es importante que usted entienda que la entrada de Cristo y su ministerio precisamente abre la era escatológica. Y esa era escatológica comienza a ser predicada. O sea, estos últimos tiempos en los cuales usted y yo también hoy vivimos. Lo cierto es que cuando dice el texto, el tiempo se ha cumplido, la idea que el autor está tratando de expresar es que era el tiempo perfecto para la entrada del Mesías. No era cuando a nosotros nos convenía o cuando le convino a alguien en la historia, sino que el tiempo perfecto. Dice la carta a los Gálatas, si vamos hasta la carta a los Gálatas, quiero que vayamos ahí a la carta a los Gálatas, capítulo número 4, los versículos 4 y 5, por favor. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice de esta manera el texto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción. O sea, que el cumplimiento de los tiempos es la inauguración de una era escatológica, pero es también el cumplimiento de las profecías que se hablan acerca de Cristo en todo el Antiguo Testamento. El cumplimiento del tiempo es el cumplimiento de esas profecías mesiánicas que nos llevan a precisamente confiar en esa obra redentora, ¿verdad? Y esa obra salvadora que Cristo vino a traer a nuestras vidas. Y qué bueno es nosotros, y hermano, cuando yo miro esto, ¿saben que esto me da? Seguridad. Y puedo entender que Dios es fiel a su palabra. Y que Él siempre va a cumplir su palabra. Él había prometido al Redentor. Él había prometido a ese Mesías. Él había prometido a ese Salvador. Y cuando llegó el tiempo, Él cumplió con su palabra. Pero aún más, no solamente me habla de que mi Dios es fiel, un Dios que va a cumplir siempre con su palabra, sino que me habla también de la seguridad que puedo tener en Él, que tiene incluso la historia bajo su control. Y que nada, absolutamente nada, se va a poder salir de las manos de Dios. O sea, entender los tiempos es poder entonces vivir confiado en el Dios de los tiempos.
Y Marco está asegurándose de que ellos, en este caso, su audiencia, pudiera entender que esa entrada del Mesías había entrado en el momento exacto. No sé cuántas veces ustedes se han preguntado muchas veces, oye, ¿y esto por qué no había haber podido pasarme 6 meses antes, o un día antes, o unas horas antes o después? ¿No le ha pasado esos eventos que uno se pregunta, no? E incluso en esos pequeños eventos que muchas veces nosotros creemos que somos los que tenemos el control, es Dios el que lo tiene. Incluso cuando creemos que fue porque somos muy dados a pensar en que las cosas son por azar. Oye, qué casualidad que esto pasó en este momento. No fue casualidad. Nuestro Dios es el Dios de los tiempos. Y todo ocurre y se desarrolla según su santo y bendita voluntad. En los detalles más pequeños de su vida, porque aunque no lo cree, hermano, Dios tiene el control de su vida aún en los pequeños detalles. Y cada evento que llega están controlados, en este caso, por Dios. Así que, cuando llegan los eventos buenos decimos, qué bueno, ¿verdad? Cuando llegan los malos, ¿qué hacemos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto aquí? Si yo me esfuerzo y hago esto y hago lo otro, y yo. Entonces no nos damos cuenta que no se trata de usted. Simplemente aprenda a mirar incluso de los momentos más difíciles de su vida. Usted tiene que aprender a mirar qué es lo que Dios quiere mostrarle en eso. Porque esto es lo que me expresa a mí Romanos capítulo 8, que todas las cosas ayudan para bien de sus hijos. Y cuando decimos todas las cosas, es todas las cosas, aún los momentos más insignificantes. No me dieron este trabajo a mí, se lo dieron a fulano. El Señor te tendrá algo para ti que sea más acorde a ti. No sé si me estoy haciendo explicar con eso. Entiendas, hermano, que los tiempos pertenecen a Dios. Dios tenía el tiempo preparado para que entrara el Mesías en el momento exacto y cuando más fuera necesario, precisamente para la salvación. Cuando estamos hablando de ese tiempo que que se había cumplido, estamos hablando también de ese tiempo que es de gracia y de salvación. No solamente es un tiempo que era esperado, sino que es un tiempo también que es esperado porque viene a derramar de su gracia y la salvación. Si ustedes van al libro, a la carta de Tito, aparte de la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 2, versículo número 11, dice estas palabras: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. De manera que esta salvación y entender que esa salvación vino por la gracia implica que en estos tiempos en que yo vivo he sido salvado porque Dios tenía el control total de mi vida. Entender que vivimos en los tiempos de la gracia nos motiva también a vivir en obediencia. Entender que yo vivo en esta nueva, es que no quiero usar la palabra yo, en estos nuevos tiempos o en estos tiempos escatológicos, significa que son tiempos también de obediencia a Dios y tiempos para confiar en la provisión de Dios. El tiempo se había cumplido. El tiempo se había cumplido y continúa el texto. El reino de Dios
se ha acercado. Y vamos al tema del reino de Dios, se ha acercado. ¿Cuál era la idea que Marcos estaba trayendo? Todos absolutamente creemos que Dios reina y ha reinado a través de la historia. Si creemos que Él es el Todopoderoso, absolutamente nada está fuera de su control. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo en eso. Ahora, la realidad es que el reino de las tinieblas estaba presente también en este mundo, y el hombre y la introducción del Mesías viene a introducir precisamente el reino de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de Dios, y quiero que ustedes tengan bien en cuenta esto, Marcos está hablando que se está inaugurando ese reino que había sido prometido a David, el reinado eterno de David. Ese reinado eterno que había sido prometido es inaugurado precisamente con la entrada del Mesías. Y hasta hoy, Cristo reina. Y de aquí es donde sale el concepto o la idea de que el reino está ahora presente, pero todavía no. El reino ahora, pero todavía no. ¿Todavía no en qué? En su plenitud. Pero ese reino está presente hoy en la iglesia. Ese reino de Dios está presente en su vida personal. Hoy Cristo reina sobre su iglesia. Hoy Cristo reina sobre cada uno de ustedes. Hoy Cristo reina y está extendiendo su reino. Y por eso es que nosotros somos, incluso el apóstol Pablo nos trata así, como embajadores del reino de Dios. Y por eso es que incluso en Lucas capítulo 17, los versículos 20 y 21, nos hablan que es un reino que no se puede observar. Vamos a ver el texto. Lucas 17, 20 y 21. Dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. O sea, que comprender el reino de Dios, comprender que el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas y lo hace a través del Espíritu Santo, no mediante una estructura terrenal, no mediante una estructura que podamos ser visibles, sino en cada una de nuestras vidas se hace presente en la iglesia, me hace pensar en mí en las palabras que también el Señor Jesús nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es el punto donde ese reino que está presente en mí, yo lo voy a llevar a la práctica ¿cómo? Procurándolo cada día, procurando vivir en su justicia. Vivir en la justicia de Cristo es poder vivir, recuerden, su justicia no fue imputada. Ahora yo por gracia, yo respondo precisamente a sus mandamientos y es tratar de vivir en obediencia a la justicia de Cristo. Y ese reino está entre nosotros, hermanos. Disfrutemos del reino de Dios. Lo triste es que muchas veces vemos el reino de Dios como algo que está por venir futuro, y es cierto, en su plenitud. Y no somos capaces de disfrutar el privilegio de ser parte, ahora, en esta tierra, del reino de Dios. ¿Usted siente y usted disfruta de ese reino? Usted disfruta de la oportunidad que Dios le ha dado de poder vivir los avances de la plenitud
que se va a cumplir cuando Él venga por segunda vez. En ese sentido, la iglesia necesita aprender a disfrutarlo y dejar de tener las cosas y dejar de tener los temas del reino de Dios como conceptos, sino como una vida práctica. Porque el reino es en nosotros y vivimos precisamente en armonía a los principios y valores de este reino. Y es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy viviendo en armonía? Si entiendo que el reino está allá, si entiendo que yo pertenezco a ese reino, ¿yo vivo en armonía a los principios y valores del reino de Dios? ¿Vivo como si fuera un súbdito de ese rey que es Cristo? ¿Respondo en obediencia a todas las órdenes que usted encuentra que nos son dadas? ¿O simplemente sigo viviendo en esta tierra sin disfrutar el reino de Dios? Y estas son cosas que uno tiene que aprender a examinarse a sí mismo cuando se habla y cuando hablamos sobre el tema del reino de Dios. Y lo que significa el reino de Dios entre nosotros. Ese reinado, hermano, tenemos que verlo sobre nuestras vidas. Por eso es que Jesús nos dice estas palabras, buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios implica aceptar la soberanía de Dios sobre mi vida. Buscar el reino de Dios implica someternos a su voluntad y permitir que su reino se manifieste en nuestros pensamientos, palabras y acciones diarias. Ese es el reino de Dios. Y ese es el reino que se había acercado. Y ese es el reino el cual nosotros tenemos que disfrutar. Ahora, si no nos sometemos a su voluntad, si no permitimos que nuestros pensamientos, palabras y acciones diarias se manifiesten, sean una manifestación del reino, entonces usted no pertenece al reino. Porque Él está aquí, el reino está aquí y está entre nosotros. Cuando Jesús habla acerca de que el tiempo se había cumplido y el reino se había acercado, utiliza dos expresiones que son válidas para poder formar parte de ese reino. Dos. Y esto fue la predicación que llevó adelante la iglesia primitiva, porque tomaron a Cristo, el ejemplo de Cristo, de lo que significa hablar del Evangelio. El Evangelio no es ven y acepta a Cristo. El Evangelio no es decir, yo acepté a Cristo. No, Cristo es quien te aceptó a ti. Tú tienes que arrepentirte, por eso Jesús dice esta palabra, arrepentido y qué más. Y creer. Por lo tanto, el Evangelio no es aceptar a Cristo. El Evangelio es arrepentirse y creer en el sacrificio, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Ese es el Evangelio. Tristemente hoy el Evangelio no está siendo predicado. Tristemente hoy el Evangelio está siendo distorsionado. Porque no hay evangelio
sin arrepentimiento y fe. Estas dos cosas, arrepentimiento y fe. No, que estoy muy atormentado, entonces viene uno creyendo que está predicando y dice, vamos conmigo a la iglesia que te vas a sentir bien. No se va a sentir bien. El hecho que uno trate de mostrar amor y compasión por las personas no significa que eso va a hacer formar parte del reino. Lo primero que tiene que hacer un ser humano para poder formar parte del reino es arrepentirse. Y arrepentirse implica reconocer que es un vil pecador. Arrepentirse significa entender que ha estado viviendo en una abierta rebelión contra el Creador. Arrepentirse significa entender que es un pecador y que no hay nada bueno en usted. Y lo bueno que puede hacer es por lo que creemos en la gracia común que le ha sido aplicada. Si no, tampoco. Pero es que decirle a alguien que se arrepienta hoy es ofensivo. No. Aquellos que quieran ser parte del reino de Dios tienen que arrepentirse y creer. Y cuando estoy hablando de creer, no estoy hablando en una fe de esta platónica. No estoy hablando de una fe en la cual la mayoría de la población mundial puede tener. Usted sale y le pregunta a la gente y la gente cree, ¿sí o no? Pero me gusta como Santiago lo trata. Hay veces incluso la gente se ofende cuando le dice eso. No, yo creo, los demonios también creen. Y tiemblan, dice el texto. Entonces no se trata de, sí, yo creo. ¿En qué usted cree? No, yo creo en Dios, pero ¿qué crees acerca de Dios? La mayoría de las personas creen en Dios. La genuina fe está basada en la fe que me va a reconciliar con el Padre. En esa fe que precisamente me ha sido dada para poder creer en el sacrificio perfecto de Cristo y poder creer en su resurrección. Esa es la fe que yo necesito. Pero esa fe, esa genuina fe, usted va a encontrar que va a dar resultados. Pero ¿sabe por qué va a dar resultados? Porque el Espíritu vino a morar y de esa manera, entonces, el reino está en usted y va a actuar acorde a los principios y valores ¿de qué? Del reino de Dios. Por eso es tan importante, creo, para el cristiano, entender lo que es la genuina fe. Porque de lo contrario no forma parte del reino de Dios. Hermano, cuando hablamos acerca de arrepentimiento, el arrepentimiento exige conversión. El arrepentimiento lleva a un cambio de actitud, que no se trata de uno, sino de la obra del Espíritu Santo. ¿Ha experimentado ya usted un cambio genuino en su mente, en su corazón? Que nos lleva a vivir acorde a la voluntad de Dios. ¿Ya usted experimentó eso? Porque si quiere, ¿cuántos quieren formar parte de ese reino? Tiene que haber experimentado. Si no experimentó esto, no es parte del reino.
El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer el Evangelio. Creer en el Evangelio significa creer en Cristo. Creer en el Evangelio significa creer en el reino de Dios. Creer en el arrepentimiento. Creer en la salvación por gracia. Creer en la vida eterna. Es creer en el Evangelio. Creer en el amor y creer también en el perdón. Es creer en el Evangelio. ¿Cree usted en el Evangelio? ¿Ha creído en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, en su muerte y su resurrección? Esa es la base de su fe hoy, porque a esto es lo que Cristo vino, a salvarnos, a traer el reino de Dios entre nosotros. Y esto ocurre única y exclusivamente cuando puedo creer en su muerte y resurrección. Cuando ese evento lo tengo como la base de mi fe. Que su obra fue completada allí por en favor mío. De otra manera, si yo no tengo esa fe genuina, aún vivo condenado por mis delitos y pecados. Hermanos, para ir concluyendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Es como si fuera el agricultor. Las personas que son de ciudad quizás no dominen mucho este asunto, pero los que somos de campo sabemos que las plantas, en este caso para las cosechas, hay tiempo determinado. Usted no puede sembrar una semilla de frijol. Por ejemplo, en Cuba el frijol se da muy bien en septiembre, se siembra en septiembre. En enero y septiembre. Cuando usted se sale de esas fechas, ¿qué pasa? Se da muy mal. Porque sabe que ese es el tiempo perfecto. El tiempo se cumplió con la entrada de Cristo. Y es el tiempo perfecto para salvación. Es el tiempo perfecto para que ese reino de Dios se haga una realidad hoy en nuestras vidas. Y podamos disfrutar de ese reino. No de una manera intelectual, sino algo que sea vivido. Algo vivido en su vida, hermano. Usted lo necesita. Todos lo necesitamos. De manera que quiero concluir animándoles precisamente a esto. Si usted es parte de este reino, camine mostrando los valores y principios de este reino. Y si aún no forma parte, arrepiéntase y crea en el Evangelio, que es Cristo Jesús. De lo contrario, simplemente sigue condenado y bajo el reino de las tinieblas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque en ti y solo en ti, Señor, hemos encontrado el reino de los cielos, donde tú eres el rey y reinará por los siglos de los siglos. Gracias por hacernos parte, sin nosotros merecerlos, hacernos parte de tu reino. Gracias porque, además de habernos dado el privilegio, fuiste allí a la cruz y moriste por nuestros pecados, Señor. Ocupando nuestro lugar, llevando todas nuestras culpas, todas nuestras maldades. Tú las sufriste por nosotros, Señor. Y hoy por ese acto en el cual no solamente moriste, sino que también resucitaste, nos has imputado tu justicia a nosotros.
Perdónanos, Señor, por ser malagradecidos. Y ayúdanos a vivir acorde a los valores de tu reino. Ayúdanos a vivir de manera tal que seamos esos embajadores dignos, Señor. Que podamos ser aquellos siervos buenos y fieles. Recibe tú toda la gloria, recibe tú toda la honra, y que tu palabra nos ayude cada día a fortalecernos más en la fe. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor les guarde y les bendiga, y así quedamos despedidos.